Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6 y vamos a presentar la tarea 8, que es la práctica 7, que es el uso de las librerías. En este caso tenemos un problema de cómputo, que es lo que vamos a realizar en esta práctica, que es el ordenamiento de hasta 100 números insertados desde el teclado e impresión en pantalla. Hacer unos programas tomando como base el programa realizado en la práctica 6. Les vamos agregando los máximos que sean 100 números, pero que el usuario escoja al inicio cuántos números va a desear insertar y utilizar el recursor de las librerías. Debe borrarse la pantalla y colocar el cursor e imprimir los números ordenados en filas de máximo 10 números. Bueno, a continuación les explicaré un poco las diferencias que podemos encontrar en estos tres códigos. Vamos a llamar al código lib como código 2, al código main, que es el en medio, como código 1, y al código arraycall o arcall como el código 3 o el último código. Eh, bueno, primero en el primer código y en el último código, ambos tienen una estructura muy similar. Sin embargo, en cuanto a la declaración de segmentos y asignaciones de segmento, tanto el primero como el segundo comparten que ambos declaran CS código, SS stack y DS data, mientras que el lib solo no menciona a SS stack. En cuanto a procedimientos externos, el primer código y el último código, main y arcall, llaman a procedimientos externos, por ejemplo el extern borrar pantalla, dos puntos far, extern ordenar ascendente, extern ordenar descendente. Mientras que el segundo código, que es el de lib, declara los procedimientos como públicos y los define dentro del mismo código. En cuanto a procedimientos internos, por ejemplo el procedimiento de borrar pantalla, que lo podemos ver aquí arriba, por ejemplo, en el primero en el segundo, perdón, es implementado y definido en el código. Aquí mismo se define cómo se va a hacer el ordenamiento de pantalla. Lo podemos observar aquí. El borrar pantalla, perdón. Mientras que en el primero y en el último llaman a este procedimiento como una rutina externa. Lo llaman desde fuera. En el orden descendente y ascendente, los podemos ver aquí, orden descendente, por ejemplo, y ascendente de este lado. El segundo código los implementa en su mismo archivo, en el mismo código, mientras que el primero y el segundo de igual forma los llaman de manera externa. De igual forma en cantidad número, en cantidad num, perdón, la variable o el método, se podría decir, conviértelos en el primer código, que aquí es en el main, convierte los caracteres a ASCII, de ASCII a números, a numéricos, y maneja dígitos separados y multiplica el resultado por 2. Mientras que en este último código, que es el de ARCAL, maneja la entrada de datos del usuario y almacena en un arreglo de manera similar. En el último código, perdón, similar al primero, guarda pero sin dividirlo entre dos. En el primer código y en el último código manejan la entrada de datos del usuario y se almacenan en un arreglo de manera similar. Mientras que en el segundo código no se ve tanto porque vamos a eso. Eh, el ordenamiento, a diferencia del primero y el segundo código, es que en el primero y en el tercer código, perdón, es que en el segundo código no está dado a que el usuario escoja cuál de los dos ordenamientos va a hacer. En el primer código y en el segundo código se solicita al usuario el tipo de ordenamiento y se redirige al procedimiento de orden, mientras que en el segundo incluye la lógica de ordenamiento dentro del código. El primer código y el último código implementan repetir para verificar si se desea realizar otro ordenamiento y el segundo código no incluye este procedimiento, ya que no se maneja una repetición del proceso. Entonces podemos dar un resumen de un poquito de las diferencias que podemos ver, y es que el segundo código contiene definiciones completas de los procedimientos borrar pantalla, orden descendente y ascendente dentro del mismo archivo, mientras que el primer código y el último código, o el tercer código, que es el que tengo aquí a mi izquierda, eh, los tratan como procedimientos externos, los llaman. El primer código y el último código contienen una lógica muy similar en los procedimientos de entrada y de datos
de impresión y manejo de ordenamientos, mientras que el segundo código tiene un enfoque más segmentado y no maneja la repetición del proceso en ordenamiento. Las diferencias del manejo de los segmentos de datos y pila en estos códigos muestran las variaciones en las declaraciones y uso de secciones. Estas son las principales diferencias que logramos encontrar en los códigos, enfocándonos un poquito en la estructura, en el procedimiento y el manejo de datos de segmentación. Bueno, y en nuestra librería, ¿qué secciones decidimos utilizar nosotros? Pues básicamente borrar pantalla, orden descendente y orden ascendente. ¿Por qué decidimos poner esos? Porque consideramos que orden descendente y ascendente lo podríamos haber utilizado en algún otro proyecto futuro. Y lo mismo con la función borrar pantalla. O sea, pues para nosotros, orden descendente y ascendente son funciones que nosotros podríamos utilizar en un futuro en otro programa, lo cual nos facilitaría más que en vez de volver a programar todo esto de aquí y volver a escribir el código. Sería más fácil para nosotros solo llamar a la librería. Y por eso nosotros decidimos poner orden ascendente y descendente y el de borrar pantalla. Bueno, y continuar con el código que explicó mi compañero, yo les voy a explicar un poco acerca del código de la librería. En este caso utilizamos estas tres acciones o funciones que pueden utilizarse en otros códigos, por esa razón se llama librería, para que se puedan seguir utilizando o reutilizar en otros códigos sin necesidad de ponerlo dentro de ese código, como en este caso sería dentro del main. Por eso pusimos esta librería para que sea como público, por así decirlo, y es lo que tenemos aquí. Primero vamos a hacer nuestra declaración para el segmento del código y aquí vamos a tener todo nuestro código de la librería. Y lo que primero que podemos ver son esto, que es lo nuevo que tiene para que esto sea una librería y que esto funcione de manera correcta respecto al código que nosotros vamos utilizando, que es el main. Esto tenemos que son datos externos, el de la variable datos y la de cantidad números, que son de tipo Word. Estas son las variables que se van a estar utilizando para que todo esto funcione y estas variables no las vamos a encontrar en nuestro código de librería, sino las vamos a encontrar en el código de main que mi compañero ya explicó. De igual manera, para que esto pueda funcionar como una librería, haga su función y su objetivo como librería, tenemos que poner público, aquí tenemos public, todas las funciones o acciones que nosotros vamos a estar utilizando para que esto funcione de manera correcta. En este caso es borrar pantalla, orden ascendente y orden descendente. Aquí tenemos la acción borrar pantalla. Y lo nuevo que podemos ver para que porque esto es una librería, es el procfar. Far, pues en inglés como que significa lejos. Se pone de esta manera, pues ya que como es una librería, puede estar en otro archivo lo que va para el momento de ejecutarse. Entonces por esa razón se pone far. Entonces, y aquí dentro se pone normal todo el código que nosotros ya vimos, porque esta es una práctica relacionada con la práctica 5 y con la práctica 6. Que es borrar pantalla, lo mismo de la función 06. Y el caso es dejar en ceros nuestra pantalla. Luego sigue el orden descendente, que se hace igual lo mismo, se pone procfar para que esto pueda funcionar como librería y se pueda reutilizar en otro archivo, en otro código. Y lo mismo, aquí en este caso no cambiamos nada, siempre se inicia el bucle, se carga el primer dato, se compara y se va imprimiendo el orden descendente. Para el orden ascendente de igual manera es lo mismo, pero con una pequeña modificación, que son estas líneas de código, que lo que hace que nuestro código no está agarrando bien los datos del segmento, así que se pone este push y todas estas tres líneas de código para que se pueda recoger el último dato del segmento guardado y esto funcione de manera correcta. Y ya que utilizamos un push sabemos que es necesario poner un pop. Todo lo demás código está bien, se hace lo mismo, carga el primer dato, se compara y se imprime de manera ascendente. Y aquí termina nuestro código. Estas son las tres funciones o acciones que se van a estar poniendo público para cualquier tipo de código. En este caso es para el main. Y al final, lo mismo, definimos nuestro segmento de pila y nuestro segmento de datos. Como pueden ver, aquí no tenemos ningún dato declarado. Sí lo tenemos, pero lo tenemos comentado. De igual manera, no es necesario que se tenga comentado, se puede eliminar. Y no se tiene ningún dato aquí porque los datos están en el main. Son las variables que nosotros vamos a estar utilizando que están acá. Entonces, esto ha sido todo de la librería para que todo nuestro código funcione de manera correcta.
Bueno, ahorita les voy a explicar lo que es el método main en nuestro código. Cabe recalcar que este código es igual que el de la práctica anterior. De hecho, es el cal que estamos usando. Solo que ahorita estamos usando librerías. Que ahí están aquí en esas librerías. Que como ya explicó mi compañera, tenemos borrar pantalla, orden descendente y orden ascendente. En el main, ¿qué tenemos? Estamos llamando a los métodos externos, borrar pantalla, ordenar ascendentemente y ordenar descendentemente. Y estamos dejando público lo que son la variable datos y la variable camNum, que los tenemos en la siguiente. CamNum es un dato de tipo word y datos es un arreglo de tipo word también. Como podemos ver aquí en la librería, pues vemos que en extern estamos llamando a lo que son los datos, que es de word, y camNum, que es word, igual que como los tenemos aquí declarados. Y alguna modificación que se hizo a este código, pues básicamente fue solo eso, poner los externs y público a las variables que vamos a estar usando. ¿Por qué pusimos públicas esas dos? Porque aquí en orden descendente, pues se tiene que usar lo que es la variable datos, que es donde se guardaron todos los datos que ingresó el usuario, y camNum, que es como que lo usamos un contador. Lo mismo con orden ascendente. Aquí están los datos y aquí está camNum. Por lo demás, por ejemplo, borrar pantalla lo estamos llamando con cal borrar pantalla. Lo mismo con orden ascendente y descendente, están después de un yum, ahí está acá. Orden ascendente y orden descendente. De ahí no se tuvo que hacer ninguna otra modificación al código en lo que es el main, solo eso. Y esa sería la explicación del código main. Ahorita les voy a mostrar lo que es la ejecución del main junto con la librería. Para eso nos vamos al segundo sistema. Escribimos más. El nombre de nuestro main, que en este caso para nosotros no confundirnos, le pusimos main y a la librería le pusimos lib. Vemos que no tenemos ningún error. Continuamos. Nos vamos a lib, que es la librería. Ejecutamos. Listo. Ahora linkeamos los dos. De la siguiente manera. Es diferente a como hacíamos los proyectos anteriores. Ponemos el nombre del main y el nombre de la librería. Ejecutamos. Y listo, ya una vez así, ya nosotros solo pondríamos lo que es el nombre de nuestro programa principal, que en este caso nosotros le llamamos main para no volvernos. Listo. ¿Cuántos números desea insertar? Nos pide. Vamos a ingresar 11 para que se vea lo que es el salto de línea después de 10 números. 11. Empezamos con el 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20. Ingrese 0 para ordenar ascendente o 1 para descendente. Nosotros vamos a ordenar por el momento en descendente. Así que ponemos 1. Vemos que se imprime el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí hay 10 y cuando ya tenemos 10, brinca la siguiente línea que sería 20. Nos pregunta, ¿desea hacer otro ordenamiento? Escriba 1 o enter para salir. Y ahorita vamos a ver lo que borrar pantalla, que estaba en la librería, funciona bien. Porque cuando le apretemos 1, se borra todo lo que habíamos insertado anteriormente y nos deja en limpio otra vez todo. Y el cursor lo pone arriba en la pantalla. Y eso sería todo. Para completar la práctica tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué observaciones o comentarios puedes decir de esta herramienta de armar librerías? En este caso es importante que consideremos la facilidad del uso de la interfaz, las funcionalidades disponibles para personalizar las bibliotecas, la compatibilidad con diferentes lenguajes de programación, la capacidad de la colaboración y la compartición, la calidad en que la documentación y el soporte ofrecido como la flexibilidad y la seguridad que nos proporciona. En este caso, estos aspectos claves son para determinar la utilidad de la herramienta para diversos casos de uso en el desarrollo de software.